Violentos enjambres sísmicos están asolando el sur de Italia y crece el temor a una erupción de los campos flegreos. Y ahora también están saliendo a la superficie extrañas burbujas en el lago d'Averno, en Pozzuoli. Algo parecido ocurrió en el lago Nyos de Camerún, solo que allí nadie pudo detener la catástrofe que mató a miles de personas. Si quieres saberlo todo, permanece atento hasta el final. Bienvenidos, amigos. Un supervolcán está sacudiendo Italia. En las últimas semanas, los campos flegreos cerca de Nápoles han vuelto a ser escenario de violentos terremotos. Te mantendré informado de todos los acontecimientos aquí en el canal, así que suscríbete ahora y no volverás a perderte las últimas noticias sobre los campos flegreos. Gracias, chicos. Sí. Al oeste de Nápoles se registraron cientos de temblores pequeños y medianos, algunos de magnitud 2,0. El seísmo más fuerte se produjo el lunes de Pentecostés con una magnitud de 4,4, lo que lo convierte en el terremoto más grave en los campos flegreos desde hace 40 años. Y en el lago d'Averno, justo al lado de la ciudad de Pozzuoli, que se encuentra en el centro de los campos flegreos, también se pudo ver que el suelo volcánico volvía a temblar. Un video que se ha hecho viral muestra que el agua del lago parece estar hirviendo. Echemos un vistazo a esto. Da sotto il lago. Mamma mia, ma io non ho mai visto una cosa del genere. Aquí están subiendo a la superficie pequeñas burbujas y la mujer muda del vídeo informa de que nunca había visto tales emisiones de gas aquí en el lago, aunque se sabe que el lago forma parte de la zona volcánica de Campi Flegrei. Las burbujas también son fáciles de explicar porque los gases profundos se liberaron cuando el suelo se elevó en los últimos días. Se trata de un proceso habitual en las zonas volcánicas, como también se sabe del lago Lac en el Eifel. También aquí los gases volcánicos como el dióxido de carbono suben a la superficie a través del agua desde fisuras y grietas del suelo, creando las llamadas mofetas. Hazme saber en los comentarios si alguno de vosotros ha estado alguna vez en el lago Lac y ha observado este fenómeno con sus propios ojos. L'Acher-See y el lago d'Averno son ejemplos importantes de cómo la actividad volcánica y los procesos geotérmicos subterráneos pueden influir en el comportamiento de los lagos. La liberación de estos gases siempre supone un peligro potencial, por lo que lagos volcánicos como estos están bajo estrecha observación. El Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología, el INGV, vigila la situación en Nápoles 24 horas al día, 7 días a la semana y emite informes diarios sobre la situación. El lago Nyos se descuidó por completo hace décadas, lo que provocó una catástrofe realmente grave con miles de muertos. Antes de examinar más de cerca el curso de esta catástrofe y aclarar cómo se pudo llegar a esto y qué condiciones volcánicas tuvieron que darse, aclaremos primero algunos hechos sobre el lago. El lago Nyos es un lago de cráter situado en el noroeste de Camerún, a unos 315 kilómetros de la capital, Yaoundé. La región que allí se encuentra es volcánicamente activa y forma parte del sistema de líneas volcánicas de Camerún, una cadena de volcanes que se extiende desde el Golfo de Guinea hasta Chad, pasando por Camerún. Cuando Sudamérica y África se separaron hace 100 millones de años, debido a la tectónica de placas, se formó la falla de Embere en África Occidental, un valle de fisura que atraviesa todo Camerún. La famosa montaña de Camerún, por ejemplo, un volcán activo y la montaña más alta de África Occidental, se encuentra exactamente en esta línea, al igual que el lago Nyos. Hoy se encuentra en un llamado mar, un cráter de explosión, que se formó hace unos 12.000 años durante una erupción. El lago tiene un diámetro de unos 1.800 metros y una profundidad de unos 200 metros. Sin embargo, el lago es más conocido por su elevada concentración de CO2 en las capas de agua más profundas que se origina en procesos magmáticos muy por debajo de la superficie y se acumula en el lago. Fue precisamente este gas el que provocó la catástrofe mencionada hace más de 30 años. El lago Nyos es uno de los 3 lagos conocidos de la Tierra en los que el agua contiene niveles muy altos de dióxido de carbono disuelto, lo que significa que el agua casi ha alcanzado la cantidad máxima de CO2 que puede absorber en las condiciones dadas. En otras palabras, el agua está casi saturada de CO2, lo que significa que apenas puede absorber más CO2 sin que empiece a escapar en forma de gas. Esta casi saturación aumenta el riesgo de que incluso
pequeños cambios en el lago como fluctuaciones de temperatura o actividad sísmica puedan hacer que se liberen repentinamente grandes cantidades de CO2 disuelto en el agua, lo que puede provocar situaciones verdaderamente peligrosas como ocurrió en la década de 1980. Para decirlo en términos muy científicamente correctos, el agua del lago tiene CO2 hasta el límite y existe el peligro constante de que el lago estalle de repente. En 1986, el lago Nyos experimentó un acontecimiento verdaderamente trágico, pero también extraordinario, conocido como erupción límnica, durante el cual se liberó una cantidad extremadamente grande de gas en un espacio de tiempo muy corto. Debemos imaginar que el dióxido de carbono llevaba años acumulándose en las profundidades del lago, alimentado por la actividad volcánica. El agua del lago estaba estratificada. Esto significa que había una capa superior con agua menos densa y pobre en gas, y una capa más profunda que estaba saturada de CO2. Las diferentes densidades de las capas de agua del lago garantizan normalmente que el CO2 permanezca en las capas más profundas y no pueda ascender hacia las capas de agua menos densas. Esta estabilidad es importante porque impide que el CO2 se libere espontánea y repentinamente desde las profundidades del lago. Ahora, sin embargo, se ha producido un desencadenante inexplicable en el lago Nyos, presumiblemente un corrimiento de tierras debido a fuertes lluvias o a actividad sísmica que ha perturbado la armoniosa relación entre las dos capas de agua. Este desencadenante provocó entonces que las capas de agua se mezclaran repentinamente y que el CO2 se expandiera y ascendiera desde la capa profunda saturada hasta la superficie, donde la presión disminuye y el CO2 disuelto puede retenerse peor en el agua. Como resultado, el gas se libera y forma burbujas que suben a la superficie. Esto desencadenó una reacción en cadena en la que las capas se mezclaron cada vez más y se liberó cada vez más gas de las profundidades. Cada nueva burbuja que subía provocaba nuevas alteraciones y hacía subir a la superficie más agua profunda saturada de gas. Para entenderlo mejor, imagina una botella de burbujas. Mientras la botella esté cerrada y presurizada, el CO2 permanece disuelto. Sin embargo, en cuanto se abre la botella y baja la presión, el CO2 escapa y forma burbujas. En la próxima carrera de Fórmula 1, puedes ponerte muy listo y explicarle a la persona sentada a tu lado por qué Hamilton y Alonso pueden salpicar tanto el champán. Eso es pura ciencia. El lago era algo así como una botella de champán agitada. El proceso liberó más CO2 y el agua burbujeó con mucha fuerza, lo que permitió que una gran cantidad de CO2 saliera del agua en forma de fuente en muy poco tiempo. Los expertos calculan que escaparon alrededor de 1,6 millones de toneladas. Eso es más o menos lo que emiten unos 350,000 coches en un año. En cualquier caso, el CO2 formó entonces una densa nube sobre el lago que se extendió rápidamente por los alrededores, rodando por los valles circundantes y cubriendo los pueblos de Nyos, Cam y Subos. Es importante señalar que el dióxido de carbono es más pesado que el aire, por lo que el CO2 se acumuló principalmente en las zonas bajas y se extendió hasta 25 kilómetros de distancia del lago. Las consecuencias fueron devastadoras y difíciles de imaginar. Las personas y los animales de los pueblos de los alrededores se asfixiaron en cuestión de minutos al inhalar sin saberlo el gas inodoro e incoloro. No hubo ninguna advertencia. Nadie vio venir el peligro ni lo reconoció cuando llegó. 1,700 personas y un gran número de animales murieron a causa de esta nube de gas. Afortunadamente, también hubo algunos supervivientes, pero sufrieron consecuencias para la salud, como problemas respiratorios, irritación ocular y, por supuesto, daños psicológicos. Todo el proceso, desde la alteración inicial de las capas de agua hasta la liberación fatal del gas y la muerte de las numerosas personas, duró solo unas horas. La liberación del CO2 y la propagación de la nube de gas tuvieron lugar en cuestión de minutos, lo que demuestra que las personas no tuvieron tiempo de escapar, lo que explica el elevado número de víctimas. Naturalmente, esto plantea la pregunta, ¿no se podía haber previsto? El problema era que el lago Nyos aún no estaba bajo el tipo de control en la década de 1980 que está hoy. El fenómeno de tales erupciones límnicas era en gran medida desconocido y no se había investigado. Los científicos de entonces no eran plenamente conscientes de lo peligrosas que podían ser las acumulaciones de CO2 en los lagos volcánicos, así que no existían medidas de vigilancia y seguridad para controlar realmente con precisión los niveles de CO2 en el lago. Por supuesto, esto cambió después de la catástrofe y la gente fue cada vez más consciente del peligro que suponen los lagos saturados de CO2.
Los investigadores internacionales establecieron diversas medidas de seguridad para evitar un escenario semejante en el futuro. En la década de 1990, por ejemplo, se instalaron en el lago los llamados tubos de desgasificación, que canalizan el CO2 desde las capas profundas del lago hasta la superficie y lo liberan de forma controlada. Así se evita la acumulación de cantidades peligrosas de CO2. Los científicos también miden regularmente la concentración de CO2 en el agua, así como otros parámetros importantes como la presión o la temperatura. Han instalado equipos de vigilancia sísmica y construido diques para evitar desprendimientos. Esto significa que ya no se puede perturbar el sensible sistema de estratificación del agua. Gracias a la desgasificación, la situación del lago es ahora estable. La concentración de CO2 en las aguas profundas se reduce regularmente y la población local está mejor informada y preparada en caso de emergencia. Pero ¿qué pasa con el lago Lach o el lago d'Averno en Pozzuoli? Al fin y al cabo, estos lagos tienen algunas cosas en común con el lago Nios. Todos están situados en regiones volcánicamente activas y todos los lagos pueden liberar gases volcánicos como el dióxido de carbono. Sin embargo, los científicos no ven ningún motivo de preocupación. Aunque el lago d'Averno y el lago Lach también liberan gases, no hay pruebas de una estratificación igualmente peligrosa del agua saturada de CO2 en ninguno de los dos lagos. Realmente se puede decir lo que cuenta es la cantidad. Por tanto, una erupción límnica es bastante improbable aquí y el riesgo se considera actualmente bajo. Los lagos están siendo objeto de un seguimiento intensivo y los investigadores han reunido conocimientos complejos sobre los procesos geológicos de las regiones para evaluar el riesgo y asegurarse de que se toman las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la población. Así que puedes hacer un picnic con vino y arancini a orillas del lago d'Averno sin mayor riesgo. Al menos no hay peligro por el lago en sí, pero por supuesto debes estar atento a la situación sísmica en Campi Flegrei. Sí, te avisaré en cuanto ocurra algo, así que no olvides suscribirte al canal. Si te apetecen más historias volcánicas fascinantes, haz clic en el vídeo de abajo. Antes de los terremotos bajo los campos flegreos, los habitantes de la zona oyeron un ruido extraño. Haz clic aquí para averiguar de qué se trataba y también puedes oír las grabaciones originales del espeluznante ruido en el vídeo. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos, amigos.